Yo sé que muchos hermanos están orando por su servidor, por la salud. Ciertamente espero que a principios del próximo mes de febrero, a mediados, ya tenga la segunda operación, ¿verdad? Que pues no se ve mi enfermedad, porque es una cuestión anatómica por dentro y también el problema del sangrado, pero el Señor ya la primera vez se manifestó de manera maravillosa, se manifestó de manera maravillosa, y esperamos que esta vez, pues el Señor, si en su voluntad tiene que yo salga bien, amén. Y si no salgo bien, nadie dijo amén. No me quieren ver en el cielo, hermanos, porque si no salgo bien esta operación, hermanos, entonces, amén. Me quedé con las palabras de David, decir, no nos alcanzamos a imaginar lo que es estar en la presencia de Dios. Ver al Señor Jesucristo allí, nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros, que no merecíamos que alguien diera su vida. Sí. De veras va a ser algo, no podemos describirlo. ¿Qué es lo más maravilloso que ha visto usted? ¿A quién le gusta lo de la playa? Los asuntos de la playa que les gusta, muy bien. Asunto de los bosques. Asunto de las estrellas. Que le gustan las estrellas, nos dijeron que están tres alineadas, sí, que están por las cuestiones de los tiempos. Y yo soy de esto, no sabía cuál será. Pero hermanos, nada de lo que hemos vivido y visto y sentido tiene ningún grado de comparación de lo que hemos de experimentar, vivir en la presencia de Dios. De veras, nada tiene comparación con eso, hermanos, vivir en la presencia de Dios. Así que me voy, hermanos, allá los espero verlos, ¿sí? Ahí nos buscamos, ¿sí? Nos vemos, nos buscamos y vamos a tener toda una eternidad para platicar. No, hombre, las hermanas. Ay, hermanas, se van a dar vuelo ahí en la eternidad. Yo creo que las hermanas platican más. Es su forma de ser, platicar más. Dicen que un varón cuando llega del trabajo, pues, y sobre todo cuando la mujer no trabaja, llega el esposo y la esposa le pregunta, ¿cómo te fue? Bien. ¿Algo nuevo? No. ¿Viste algo especial? Nada. Y la esposa queriendo platicar, y el esposo así nada más, porque el esposo ya gastó, dicen que la esposa habla un 80% más que los varones. No que yo. Pero, ¿qué pasa? Bueno, para evitar conflictos matrimoniales, hermanas, entiendan, su esposo gasta el 20% de lo que habla en el trabajo. Así que cuando llega a casa, nada más es no, bien, no pasa nada, todo el mundo tranquila, equilísimo. Algo así de decir, yo para que no se sorprendan, hermanas, ¿por qué no hablamos los valores? Nos gastamos las palabras en el trabajo. Ahora, si no quiere que vayamos a trabajar, nada más miramos, ¿verdad? Nos quedamos a platicar. Hermanos, hemos cantado himnos, y yo espero que cada vez que entonemos un canto, una alabanza, o hagamos una lectura, pongamos atención a lo que estamos cantando, ¿sí? Pongamos atención. Yo sé que nos esforzamos por ser entonados, está bien, ¿verdad? Nos cuesta trabajo ser entonados. ¿Cuántos son desentonados? Ay, más con razón. Pero lleguémonos más en la letra de lo que estamos cantando, porque ese es un mensaje para nosotros y un mensaje para compartir. De veras, gócese en la letra de las alabanzas, cualquiera que ésta sea, siempre trae mensaje para nosotros, y luego están respaldadas por la palabra de Dios. Así que usemos, hermanos, en las alabanzas, ¿sí? Y el tema de ese mensaje
tiene que ver con una ofrenda especial que más adelante levantaremos, la ofrenda que llamamos las primicias. Una ofrenda que no es pedida a la iglesia de manera especial, sino que fue pedida al pueblo de Israel. Ellos iban a entrar a Canaán, la tierra prometida, y Dios les dijo: de los primeros frutos, fíjense, de los primeros frutos que levanten, lleven una ofrenda al sacerdote y presenten delante de Dios. ¿Habría alguna intención de Dios de pedirle esta ofrenda? ¿Habría intención? Claro que sí. La intención era que ellos recordaran que Dios merecía ocupar el primer lugar en su vida. Por esto, hermanos, les pedía de los primeros frutos. Claro, nosotros no somos realmente el pueblo de Israel, aunque somos parte del pueblo de Dios, pero esta ofrenda tiene ese propósito: recordarnos que Dios merece el primer lugar en nuestra vida. Y como una gratitud y como un compromiso que es Él, ahora vamos a levantar esta ofrenda voluntaria. Voluntaria. Hemos asignado lo que corresponda a un día de salario, como una medida, ¿verdad?, para tomarla en cuenta. Y la levantaremos, hermanos, para recordar precisamente este principio, que Dios merece lo mejor y lo primero de nuestra vida. No voy a levantar una ofrenda, hermanos, tratando de introducir en la iglesia prácticas de los judíos o del pueblo de Israel, como muchas iglesias lo están haciendo. Muchas iglesias están promoviendo que hay que guardar el sábado, ¿sí? Desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, estar en comunión con Dios, guardar el sábado, no comer carne del cuerpo, ¿verdad? Carne del cuerpo que quizás no es sabrosa. Pero vamos a ver qué dice Colosenses 2:16. Vamos a ver, busquen su Biblia, Colosenses 2:16. Nada más para terminar con este punto, no se queden con ese pendiente de que vamos a judaizar, ¿sí?, la enseñanza de la palabra de Dios de ninguna manera. Colosenses 2:16, hay otros pasajes más donde nos habla que los cristianos de nuestro tiempo no estamos obligados a guardar las fiestas de los judíos, eran para ellos, tenían enseñanza y principios que nosotros podemos aprender, por supuesto, pero no para obligados a tenerlo. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha venido, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos obligue, no hay obligación, hermano, de cumplir estas prácticas. Y las primicias no es que vayamos por ese rumbo, es solamente recordarnos que Dios merece lo mejor y lo primero de nuestras vidas. Voy a invitar que se pongan de pie para que leamos el pasaje de Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Génesis está antes de Éxodo. Lo voy a leer. Sigan con su mirada esta lectura, la versión de la palabra de Dios. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. No es su lugar, hermanos. No es su lugar. Aquí vemos al primer matrimonio
tierra, hombre y mujer, porque así instituyó Dios el matrimonio, hombre y mujer, y nos hizo de tal manera físicamente para complementarnos, para procrear, espiritualmente también diferentes para unirnos, ¿sí? Y tuvieron dos hijos, Caín y Abel. ¿A qué se dedicaba Caín? A labrar la tierra. Pues dice que trajo una ofrenda de lo que él cosechaba. ¿Y a qué se dedicaba Abel? Abel, dígame. Pastor de ovejas, trajo los primogénitos, dice de las ovejas, ¿sí? De las mascotas. Hermanos, había una diferencia en la ofrenda que estaban entregando. Y no pasó por desapercibido esa ofrenda. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios conocía el corazón de ellos. Hermanos, nuestra vida no pasa desapercibida por Dios, independientemente de qué circunstancias encontremos. Quizá en dificultades, quizá en problemas, quizá en momentos difíciles o quizá en momentos de alegría, pero nuestra vida no pasa desapercibida delante de Dios. Él sabe lo que está pasando y Él vio esa diferencia en la ofrenda de la de Caín y de Abel. Dice que se agradó de la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y si vamos al Nuevo Testamento, hermanos, en la primera carta de Juan, busque la primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 12. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Ahí el apóstol Juan nos hablando acerca de la condición del corazón de Caín. Dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, como leemos en Génesis después. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, Caín tenía un corazón malvado. Y de un corazón malvado, ¿qué cosas pueden salir? Cosas malas. No dice la palabra de Dios. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces Dios vio la diferencia. Y en ese pasaje marca por qué Caín, porque esa ofrenda no fue del agrado de Dios. Y si vemos ese que nada más Caín trajo su ofrenda, nada más. Pero ¿cómo fue la ofrenda de Abel? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Ahí Dios describe, ¿sí?, por qué le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Ahí en Hebreos 11, 4, que es donde vamos a basar el mensaje. Hebreos 11, 4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué dice?, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas, muerto aún habla por ellas. Nota la diferencia. Dios miró los corazones, porque Dios mira nuestro interior. Y de nuestro interior, hermanos, salen cosas que no pasan desapercibidas por Dios. Ni nuestro interior pasa desapercibido por Dios. Él nos conoce. Y a Él le agradó la ofrenda de Abel. Trajo de los primogénitos de lo más bueno. Y miren, hermanos, esta historia de Abel y Caín sucedió cientos de años antes de que el escritor de Hebreos lo pusiera en este libro. Cientos de años antes. Quiere decir que había una gran enseñanza para los cristianos de ese tiempo que recibirían esta carta. O sea, también para nosotros. ¿Qué aprendemos de la conducta de Abel? De esa ofrenda que él entregó, de que le dio a Dios lo mejor y lo primero, de que le dio a Dios el primer lugar. ¿Qué vemos nosotros, hermanos? ¿Sí? Que esa ofrenda refleja mi confianza en quién es Dios. Cuando yo le doy el primer lugar a Dios,
refleja mi confianza en quién es Dios. Que tengo confianza en Él, que le creo a Él, que creo en Dios. Refleja mi confianza en quién es Dios. Cuando le doy el primer lugar, le doy lo mejor de Él. Así como dice el versículo de Hebreos 11:4, donde vamos a pasar. Dice, por la fe, haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe, por la confianza que Abel tenía en Dios. Por esa seguridad de quién era Dios, Abel respondió de esta manera, le dio lo mejor que tenía, reflejando que Dios ocupaba el primer lugar de su vida. Y aunque no dice en ninguna parte de la Biblia cómo es que Abel y Caín conocieron o supieron de llevar esta ofrenda, ni vemos que cómo es que Caín y Abel conocieron de Dios, lo más seguro, y no es una especulación, lo más seguro es que Adán y Eva les enseñaron de Dios a ellos. Porque Adán y Eva sí conocieron a Dios de manera personal y tuvieron contacto y comunión con Dios. Con toda seguridad que fueron ellos que le enseñaron a Abel y Caín quién era Dios. Porque Eva y Adán sabían que Dios era eterno, que estaba antes de todas las cosas. Les enseñaron que Dios es espíritu, o sea que no tiene un cuerpo físico que nosotros. Hermanos, es de tremenda importancia, muy trascendente, que Dios es espíritu y que no tiene un cuerpo como nosotros. Porque, hermanos, si Dios tuviera un cuerpo como nosotros, pregunto, ¿Dios podría estar en todas partes? No sería omnipresente. Si Dios tuviera un cuerpo como nosotros, ¿conocería lo que está pasando en todos lados? No sería omnisciente. Si Dios tuviera un cuerpo como nosotros, ¿escucharía las oraciones de todos? No. Hermanos, Dios es espíritu, dentro de sus atributos perfectos. Él está en todas partes, en todo momento. Él es todopoderoso. Con su poder había creado todo lo que ellos vieron. Todo lo que ellos vieron. Además entendieron que los había creado a ellos. Los había creado del polvo de la tierra. Bueno, a Adán del polvo de la tierra y a Eva de la costilla del varón. Todopoderoso. Dicen los científicos que cuando nuestro cuerpo, cuando ya morimos y se vuelve polvo, los elementos que quedan allí son elementos que encontramos en la tierra de manera natural. O sea que estamos formados de algunos elementos que existen en la tierra. Porque el polvo somos, ¿y qué? El polvo tenemos. El polvo tenemos. Les enseñaron del Dios Todopoderoso con toda seguridad. ¿Sí? Les había hablado del cuerpo del eterno donde ellos vivían, de cómo Dios los tenía bendecidos porque tenían acceso a todos, menos a un lado. No tenían acceso a todo lo demás, no les faltaba nada. Pero también con toda seguridad le hablaron de su pecado, de su falta de obediencia a Dios y de las consecuencias de su desobediencia. Porque Dios es santo y Dios es justo, muy limpio de ojos para ver el mal, y que no tendrá por inocente al malvado. El alma que pecare, dice la palabra de Dios, está muerta. También lo sabían ellos, hermanos, con toda seguridad que fueron sus padres los que les enseñaron quién es Dios. Y en este conocimiento Abel, dice, puso su fe en Dios, puso su confianza en ese Dios que conocía a través de los padres. Hermanos, los padres son responsables de la enseñanza bíblica de los hijos. Los padres. Somos los más responsables, ¿sí? Somos los que tenemos ahí el tiempo con nosotros, ¿sí? Somos los primeros y principales maestros de ellos.
Porque la enseñanza de la palabra de Dios debe empezar en casa y continuar en casa. ¿Qué hacemos en la iglesia? Pues les damos un tiempo nada más. 1 hora, 2 horas tal vez de enseñanza de la Biblia. Pero en la casa tenemos mucho más tiempo. Mucho más tiempo que podemos aprovechar con ellos para enseñarles quién es Dios. Y más ahora en nuestros tiempos, hermanos. Porque si nosotros no les enseñamos quién es Dios en nuestra casa, afuera hay muchos que les van a enseñar quién es Dios. Afuera hay mucha gente que le va a enseñar lo que no es Dios. Y yo no sé si han visto los libros ahora que tenemos de primaria, pero yo no los he visto. Pero he escuchado de maestros donde dice que ya la tendencia de la enseñanza es a hacer que los niños no crean en un Dios. Ya va con esa intención de enseñanza. Así que si nosotros no contrarrestamos esa tendencia, hermanos, nuestros hijos tal vez les cueste mucho trabajo creer en Dios. Así es que nuestra responsabilidad, y quizá caería haber escuchado de sus padres que eran Dios, y Abel estaba confiando en Dios. Dice, por la fe, Abel trajo la mejor ofrenda, por la fe, por la confianza que tenía en Dios. Y esa confianza, hermanos, en quién es Dios, Abel le llevó a darle el primer lugar. El primer lugar en su vida. El lugar que Dios merece. Por ser quien es y por lo que hace. Él la merece. Así que Dios resalta de Abel esa fe, esa confianza. Y así es que nosotros debemos confiar en Dios. Pero también este Dios nos enseña en este versículo acerca de Abel, que esa ofrenda que él entregó refleja el compromiso de darle lo mejor. Cuando yo le doy a Dios el primer lugar en mi vida, cuando tomo en cuenta mis decisiones, en las tomas de decisiones de mi matrimonio, en cómo llevarlo adelante, mis hijos, sí, le estoy dando el primer lugar, en seguir sus mandatos, sí. Entonces, eso refleja mi compromiso de darle lo mejor. Darle lo mejor a Dios. Como dice el versículo que estamos ahí meditando en Hebreos 12:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios, ¿qué dice? Más excelente sacrificio que Caín. Le dio lo mejor que estaba ahí muy bien. Ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y hermanos, así es nuestra vida. Debemos de ofrecer a Dios lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Yo como pastor, prepararme para predicar los mejores sermones. Los que son maestros de escuela de los niños, prepararse para dar la mejor lección para nuestros niños. Los que están en la orquesta, los que están tocando, los que están en consejería, dar lo mejor a Dios, porque lo merece. Responderle a Dios de esa manera, ¿sí? Porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios maravilloso, es un Dios glorioso, es un Dios inigualable, incomparable e insustituible. Él merece el primer lugar en nuestra vida. Nuestras vidas, si yo refiero a nuestras vidas, me refiero también a nuestro matrimonio. Darle lo mejor en la iglesia, hermanos, pero también fuera de la iglesia. Porque Dios no solamente es nuestro Dios en la iglesia, es también nuestro Dios fuera de la iglesia. Claro que sí. Él es nuestro Dios en todo lugar y en todas partes, en todo momento. Dame mejor como compañero de trabajo, dame mejor como compañero con mis compañeros de escuela, dame mejor con mis vecinos. Que se refleje que Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Dar lo mejor, hermanos. Y dar lo mejor, hermanos, significa acción. Significa acción. No solamente es una decisión.
es también una acción. Porque yo pregunto, Abel dice que dio de los primogénitos. ¿Podría haber dado a Abel de lo último que recibiera? ¿Podría haber dado a Abel esa ofrenda? Claro que sí, pero él escogió dar de los primeros. Decidió dar de los primeros, de los primogénitos, dice, las ovejas, y de lo más gordo. O sea, Abel hizo esa parte, actuó de esa manera, ¿sí? Podría haber hecho otras cosas con las ovejas, las podría haber vendido, se podría haber hecho una Biblia. Ay, hermanos, hasta se nos hizo agua a la boca, o boca del agua, ¿cómo se dice? Ya me hice bolas, agua a la boca, ¿verdad? Podría haber hecho otras cosas, pero Abel actuó en esa confianza que tenía Dios de que vencía lo mejor, hizo lo mejor para Dios, escogió los primogénitos, los más gordos, y los cuidó, y los alimentó, y si no se enfermaba pisada, le daba algo para que estuvieran bien. Porque Dios le decía lo mejor. Pasó de la confianza, pasó del conocimiento a la acción. A veces podemos tener mucho conocimiento de Dios y quizá lo tenemos. Yo sé que sabemos que Dios es eterno, es omnisciente, todo lo sabe, está en todas partes, es bondadoso, es justo, es sabio, soberano. Pero tenemos que pasar a la acción. Si queremos darle a Dios en primer lugar, tenemos que mostrarlo en nuestra acción, así como lo hizo Abel. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Tenemos, hermanos, que quitarnos esa cultura que tenemos de la Isla, de hacer las cosas ay como salgan. Y a veces en la iglesia tenemos el pensamiento, pues hay como salga, pero es para la iglesia. Hermanos, es para Dios. Lo que hacemos, cualquier cosa que hacemos, repartir boletín, cuidar el sonido, debemos hacerlo mejor porque es para Dios. Tenemos que quitarnos ese pensamiento. Abel estaba muy consciente de darle lo mejor a Dios, porque ocupaba el primer lugar en su vida. Ocupaba el primer lugar en su vida. Pero no solamente Dios menciona esto de Abel, también, hermanos, menciona que cuando le damos el primer lugar a Dios, hermanos, esto refleja evidencia de mi salvación. Cuando le damos lo mejor a Dios, le damos el primer lugar en nuestra vida, es una evidencia de nuestra salvación, de mi salvación. Dice aquí el versículo que estamos, por la fe Abel, así empieza el versículo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y luego dice, por lo cual alcanzó testimonio de qué? De que era justo. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. O sea, Dios le otorgó la salvación a Abel, no por las ovejas, sino que por la fe que Abel tenía. Por la fe, Abel ofreció a Dios. O sea, el resultado de la confianza de Abel fue entregarle lo mejor a Dios. Resultado de la fe. Como dice Dios de Santiago, ¿crees en Dios? A ver, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame que crees en Dios por tus obras, por lo que haces. Como evidencia, hermanos, no como requisito, sino como evidencia que Dios ocupa ese lugar en tu vida. Así lo hizo Abel, por la fe. Hermanos, la fe y el arrepentimiento siempre han sido, desde el principio, desde Génesis, las condiciones para obtener vida eterna. Desde el principio, desde Génesis, desde Adán y Eva. Si recordamos esa historia, cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido, dice que se vieron su desnudez, dice, pusieron hojas de higuera y
y cubrieron su desnudez. Cuando Dios los confronta y le dice que han pecado, ¿qué hace Dios? Sacrifica un animalito, derrama su sangre, dice la palabra de Dios, y los cubre con las pieles de los animales. Una analogía, una simbología del sacrificio de Cristo, hermanos. Jesucristo dando su vida por nosotros los pecadores. Él, siendo sin pecado, murió por nosotros para cubrir, como resultado de nuestra fe en Él, cubrir nuestro pecado y darnos salvación. Desde Génesis, hermanos, la salvación siempre ha sido por fe, no por buenas obras, por fe. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Dios le dijo a Abraham: deja a tus parientes, deja esta tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y Abraham conocía la tierra en la que iba a ir? No, dice que no sabía, nada más obedeció a Dios. ¿Qué significa? Había puesto su fe en Dios. Dice el libro de Gálatas que solo Abraham le creyó a Dios, y esta fe que fue contada por justicia. La salvación, hermanos, es por fe y arrepentimiento, desde el principio y hasta el final. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestras buenas obras, porque realmente pues tenemos siempre cosas que no le agradan a Dios, y esas cosas que no le agradan echan a perder las buenas. Pero hermanos, a ver evidencia de que somos hijos de Dios. Evidencia, no son requisitos, son evidencia, como dice el libro de Efesios capítulo 2, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Otra vez, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso en nosotros, pues es don de Dios. Y lo dice el 10, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos salvos por medio de la fe, y la evidencia es para buenas obras. Y es lo que hizo Abel. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín, dando evidencia de su salvación. Yo pregunto, hermanos, les pregunto, en su vida ¿hay evidencia de que Dios ocupa el primer lugar? ¿Hay evidencia realmente de que es salvo? La gente puede decir: Él es diferente, creo que hay algo en Él. ¿Hay evidencia, hermanos, de que somos salvos? Porque si no la hay, entonces debiera haber. Debiera haber de muchas maneras de evidenciar. Servir a Dios en algún ministerio, en el grupo de alabanza, en el coro, salir a evangelizar al grupo de evangelismo, a los centros de rehabilitación, a los parques, a las personas, o de manera personal. Servir a Dios, hermanos, como evidencia de la salvación. Abel tenía su fe en Dios y reflejó esa fe. Dio evidencia, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. De que era justo. Como dice Romanos 5:1, justificados, pues por la fe que dice, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Nuestra fe, hermanos, se debe de evidenciar. Se debe de evidenciar. Y por último, un punto muy importante, hermanos, de lo que Dios habla acerca de él. Dar a Dios en primer lugar en nuestra vida, hermanos, refleja el ejemplo de vida que debo de dar. Darle a Dios el primer lugar en mi vida, darle lo mejor, refleja el ejemplo de vida que debo dejar.
Y así termina el versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, y muerto, ¿qué dice? Aún habla por él. Y muerto, aún habla por él. Había trascendencia de su forma de vivir, de él. Trascendió los años. Trascendió los años y Dios lo tomó como ejemplo para nosotros. Que nosotros, valga la redundancia, debemos de dejar ejemplo para los que siguen después de nosotros. Hermanos, si hoy nos muriéramos, que nadie estamos seguros de vivir para mañana, ¿o sí? No, hermano, ni siquiera para el rato, al rato. No tenemos esa seguridad, no lo sabemos. Pero si hoy muriéramos, hermanos, ¿cómo nos recordaría la iglesia? ¿Qué pensaría la iglesia de nosotros? ¿Qué ejemplo de vida dimos? Tal vez algunos dirían, ay, mi hermano era muy gruñón. ¿Cuántos gruñones hay en la iglesia? Ay, más. Ya se me está relajando, ¿no? ¿Cómo lo recordaría? El hermano era muy violento. Levanten la mano los violentos, explosivos y algunos. ¿Qué recordarían de nosotros? El hermano era muy impaciente, no te podías acercar. O dirían que el hermano era muy amable, muy saludador, muy alegre, muy guapo como el pastor. Yo sé que no lo diría. Bueno, yo que mi juventud, hermano, nos juega. Mantener una esposa no es fácil. Ya lo dijo el hermano Micael en la mañana, no es fácil. Tampoco es imposible. ¿Qué dirían de nosotros, hermanos? Algunos lo dirían, pero ¿qué pensarían? O sea, ¿qué ejemplo de vida estamos diciendo? No, era un hermano que venía cada 6 meses. Era un hermano que no participaba en la iglesia. Algunos dirían, gracias a Dios por haberme dado tu presencia. Como que un hermano, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Qué diría, hermano, de veras? Si muriéramos en este día, qué importante es pensar en qué clase de ejemplo estamos dejando, no solamente a los hermanos de la iglesia, a nuestra propia familia, como hijos, no a los padres, como hijos, como adolescentes, como abuelos. ¿Qué pensarían nuestros familiares de nosotros? ¿Qué ejemplo les dejamos para que ellos siguieran? ¿Qué ejemplo? Abel dejó un buen ejemplo, porque le dio a Dios el primer lugar en su vida. Le dio lo mejor que tenía, lo primero y lo mejor. Hermanos, que sea nuestra conducta diaria, que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida, en nuestras decisiones, buscar a Dios, en nuestros problemas, buscar a Dios, en nuestro servicio, buscar a Dios para que nos oriente, que nos guíe, que nos dirija. Eso es dar en primer lugar a Dios. Hermanos, y si le damos el primer lugar a Dios, hermanos, ¿saben qué va a pasar con nuestros matrimonios? Le vamos a dar el primer lugar a la esposa. ¿Por qué? Porque Dios dijo que la esposa merece lo mejor. Y si le damos el primer lugar a Dios, le vamos a dar lo mejor al esposo, porque eso dice la palabra de Dios, que le debemos dar lo mejor al esposo. ¿Sí me cree o no me cree esto? ¿Y por qué no lo hacen? Porque eso dice la palabra de Dios. El hombre se casa para agradar a quién? A la esposa. Fíjense, ¿hayamos sabido esto? ¿Iríamos solteros todavía? El hombre se casa para agradar a la esposa. Amén, hermanas.
Solamente las que les agradan. Ah, pero ¿qué dice de la mujer? La mujer se casa para agradar a su esposo. al marido. Amén, hermanos. Hacen la consejería, hermanos. El varón se casa para agradar a la mujer, la mujer se casa para agradar al marido. Eso es lo que Dios nos dice cuando damos el primer lugar a Él, nos ayuda en el matrimonio, en la dirección de nuestros hijos, en su enseñanza. Por eso es lo más importante. La ofrenda es solamente para recordar este principio que Dios le dio al pueblo de Israel, que merecía Él el primer lugar en sus vidas. Y eso lo vamos a hacer de esta manera, en esta tarde. Cierre sus ojos, incline sus rostros. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque no solamente nos muestras quién eres tú, sino en base a ejemplos de siervos tuyos que no fueron perfectos. Solamente Jesucristo fue perfecto, sin pecado. Esos varones no fueron perfectos, pero su conducta fue tan buena, tan agradable delante de ti, que son testimonio para nosotros, como lo ves en la vida de Abel. Abel trajo de los primogénitos, de lo primero, de lo mejor, porque era para ti. Porque tenía una comunión contigo, sabía quién eras tú. Y Dios, tú ayúdanos a tener esa clase de comunión y esa clase de relación contigo, para que esa clase de relación salga, Señor, de manera espontánea, de manera voluntaria, Señor. Tomarte en primer lugar en todo, en nuestras vidas, en todo. Ponerte en primer lugar. Gracias, Dios, porque yo sé que muchos lo están haciendo, pero perdónanos, Dios, por aquellos que a veces se nos olvidan que así debe ser nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.